Hoy, 20 de junio de 2025, Colombia respira un aire diferente. Es un aire de cambio, un aire de justicia. Después de años, de décadas de espera, la gran reforma laboral es una realidad. Por fin. En las calles, en las fábricas, en los hogares, se siente una victoria. Una victoria que no es de un presidente, ni de un partido, sino de la gente. De los trabajadores de a pie que madrugan todos los días. De las madres cabeza de familia que luchan por un futuro mejor. De los jóvenes que soñaban con un contrato digno. Este es un momento histórico para nuestra nación. Un momento que quedará grabado para siempre en la memoria colectiva del país. Imagínese usted la escena. El Congreso de la República, lleno hasta las banderas. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Y de repente, el anuncio, aprobada. Un estallido de júbilo recorrió el Capitolio y se expandió como una onda por todo el territorio nacional. Lágrimas de alegría rodaron por los rostros de líderes sindicales curtidos por 1000 batallas. Ya puede celebrar el país. Acaba de aprobar también el Senado de la República la conciliación de la reforma laboral y que todo el país saque sus banderas de Colombia para decir que la clase trabajadora merece derechos laborales. ¿Quiénes no aparecen? Adivinen quién está acá sentado y que no vino a votar. J.P. Hernández no vino a votar. ¿Por qué? Porque no le interesan los derechos laborales. Dejó aislado. Ya no aparece J.P. y se logra la reforma laboral para los trabajadores de Colombia, carajo. ¡Viva la reforma laboral, carajo! ¡Viva la reforma laboral! ¡Viva la reforma laboral, carajo! Se aprueba la reforma laboral en Colombia, carajo. Otros compañeros de la funcionarias, toda la bancada del pacto de varios sectores, que el pueblo saque sus banderas de Colombia. Vamos a celebrar en todas las plazas públicas que vamos con la recuperación de los derechos laborales del pueblo colombiano. Que estamos atentos a dónde la va a sancionar el presidente de la República, carajo. Que nos diga Petro dónde es en la plaza pública con la clase trabajadora. Invito al presidente Petro a que firme esta ley en la plaza pública. Recuperamos la reforma de la Comisión Cuarta, en donde Angélica Lozano y otros del Partido Verde quisieron destrozarla y hoy la estamos recuperando. Aquí todo es alegría. Que el país sepa que cuando el país se decide, cuando el pueblo decida ejercer el poder soberano, fue la consulta popular que presentó el presidente Petro y donde fuera la ciudadanía a reclamar sus derechos laborales, fue ahí donde se llenaron de temor. Como decía ahora Iván Cepeda, las reformas con consulta entran. Así como algunos dicen que el estudio con sangre entra o la letra con sangre entra, no. Aquí es, las consultas que le sirven al pueblo, con consulta entran. Le temen más al poder del pueblo, le temen más a quién, a las reivindicaciones del pueblo de manera legítima, y por eso hoy este Senado de la República lo aprueba y hace unos minutos también lo aprobó la Cámara. Así que el país, hay que decirle, hemos logrado con esta reforma laboral que se recuperen recargos nocturnos a partir de las 7 de la noche sin excepciones, es decir, querían hacer excepciones de los vigilantes, de trabajadores de los cines, del comercio, de los bares, y no aceptamos. Dijimos que ellos también tenían que garantizarse sus derechos, además porque son las personas que mayor trabajo nocturno aplican. ¿Qué logramos? Que se eliminaran esos venenos que le han notado en la Comisión Cuarta y que trabajo por horas y el 4x3. ¿Qué logramos? Que se recupere el 100% adicional cuando una persona trabaja un dominical o un festivo, los días de su descanso obligatorio. Recuerden que Uribe lo había bajado solamente un 75% y nosotros estamos recuperando el 100% adicional. ¿Qué más logramos? Y es histórico. Que la juventud popular de Colombia trabajadora vuelva a tener derechos laborales. Estoy hablando del contrato de aprendizaje. Estamos hablando del contrato de aprendizaje y con mi compañera Aida, que contribuyó a defender la reforma, Aida. La reforma y todos los derechos que nos quitaron durante más de 30 años regresan a los trabajadores, pero también al país, que la economía se va a reactivar, las empresas y las pequeñas y medianas van a tener mucha más fluidez, no solamente porque pagan bien, sino porque van a vender mucho más. Y entonces esto
economía, es para Colombia, es para rescatar lo que nos hicieron durante 30 años, pero además un homenaje a los trabajadores colombianos defendiendo este derecho. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, Aida, una sobreviviente de la UPES, la intentaron matar cuando estaba en la UPES, y viene a Colombia, y cuando llega a Colombia como senadora contribuye a esta gran noticia para el país, recuperar derechos laborales para el pueblo trabajador. Lo que el país tiene que entender es que sí es posible transformar a Colombia, que sí es posible lograr normas que le sirvan al pueblo colombiano, pero el pueblo colombiano tiene que saber que tiene que disputarse estos espacios de poder como el Congreso de la República. Así que estamos supremamente contentos. Vino Aida del exilio a recuperarlo y estamos con mi compañero Wilson Arias, que hemos batallado durante años por esto. Wilson. No, seguir el país. Estamos recuperando los derechos ciertos de la clase trabajadora. 400.000 estudiantes a la calle explicando, haciendo lobby, diciéndole al país con orgullo lo que significa el contrato de aprendizaje, diciéndole al mundo que descubra el mundo del aprendizaje. Los trabajadores recuperando derechos, en fin, es un día de celebración. Merecemos celebrar en cierta medida, y no hay que explicar cosa distinta, que recuperamos los derechos perdidos y 30 años de neoliberalismo, 30 años de neoliberalismo, estamos hoy dándole un beneficio a Alfredo. De modo que adelante, y Alfredo va a hacerle mi reconocimiento altísimo a la Cámara de Representantes, muy especialmente. Compañeros de Cámara, ustedes han jugado un papel determinante para la vida nacional. Los trabajadores del futuro los van a recordar a ustedes y a nosotros. Bueno, lo que le estamos diciendo es que desde ya quedamos en manos del presidente Petro. Invitamos al presidente Petro, Wilson, a que sancione la ley de reforma laboral con la clase obrera en la calle, en las plazas públicas. Todo el mundo a llevar la bandera de Colombia, a decir que estamos de verdad construyendo patria, que es con justicia social. Todo el país se tiene que enarbolar la bandera de la justicia social, porque vamos por más, carajo. Vamos para adelante, Petro. Realmente esto ha sido un éxito y una victoria para Colombia, para los trabajadores, para las trabajadoras. El trabajo digno es ley. Así es, muy bien. Bueno, senadora de los campesinos, contenta por esta reivindicación. Dale una. Bueno, ahora sí llegó JP aquí cuando ya no quiso votar, ya estuvo a votar la reforma laboral, ven. Ya, que el pueblo tenga memoria, que recuerde quiénes se ausentaron para votar los derechos de los trabajadores, pero antes se disfrazaban de primera línea. Esto también es una experiencia para la población. Parece que algunos llegan a estos espacios a asumir las banderas de las élites. Aunque vienen de abajo, terminan asumiendo las posturas de las élites. Nosotros a reivindicar profundamente las transformaciones sociales del país. Así que estamos muy contentos en el país. Estamos muy contentos con el país. Abrazos entre congresistas que defendieron el proyecto con alma, vida y sombrero. Y afuera, en la Plaza de Bolívar, el pueblo celebraba. Era la culminación de una lucha incansable, un sueño que muchos creyeron imposible, pero que hoy, finalmente, se ha materializado para dignificar la vida de millones de colombianos. Pero esta no es una victoria que llegó de la noche a la mañana. No, señor. Detrás de esta ley hay historias de sacrificio. Hay marchas bajo el sol y la lluvia. Hay debates interminables y negociaciones difíciles. Hay voces que se alzaron con valentía para decir basta ya. Basta de contratos, basura. Basta de jornadas interminables sin el pago justo. Basta de pisotear la dignidad de quienes construyen el país con sus propias manos. Esta reforma es el fruto de esa resistencia, de esa persistencia. ¡Viva la reforma laboral! ¡Viva la reforma laboral! Que viva la clase trabajadora de nuestro país. Al corazón del trabajador, estamos celebrando en estos momentos la aprobación de la reforma laboral, la recuperación de los derechos ciertos de los trabajadores perdidos hace unos tiempos, no solo el recargo nocturno y el dominical al 100%, 75%, en fin. Adicionalmente, los derechos del contrato de aprendizaje. La clase trabajadora joven del país ha sido reivindicada. Lo debemos a la grandísima movilización de los estudiantes y del pueblo colombiano. 400.000 muchachos marchando y explicando y haciendo lobby. Es un día muy importante para la historia de la clase trabajadora. El gobierno ha cumplido en esta manera una de las principales promesas de campaña, y el Congreso y la bancada del cambio le cumple al país. Abrazo grande y celebremos, por favor, con todo nuestro derecho.
Es el reconocimiento de que el trabajo no es una mercancía, sino un derecho fundamental que debe ser protegido y valorado como se merece. Sentimos en el ambiente un profundo alivio, como si un peso enorme se hubiera quitado de los hombros de la clase trabajadora. Para entender la magnitud de este logro, tenemos que recordar de dónde venimos. De un pasado no muy lejano, donde la palabra derechos parecía un lujo inalcanzable para muchos. Donde la incertidumbre era el pan de cada día. Hoy, esa página oscura comienza a cerrarse. Se abre un nuevo capítulo lleno de esperanza, donde la justicia social deja de ser un discurso para convertirse en una política de Estado. Un capítulo que nos invita a todos a creer que un futuro más justo y equitativo para Colombia es posible. Para valorar la luz, hay que conocer la oscuridad. Y la oscuridad para los trabajadores colombianos tuvo un nombre claro: la Ley 789 de 2002. A Colombia la está matando la pereza. Lo que tenemos que hacer en modificación de jornada de trabajo es recortar la jornada de sueño, es recortar la jornada de vacaciones, es recortar la jornada de festivos. ¿Se acuerda usted? Fue una ley que nos vendieron con la promesa de generar más empleo. ¡Qué ironía! Lo que hizo en realidad fue recortar derechos fundamentales. El pago de las horas extras, los recargos nocturnos, las indemnizaciones por despido injusto, todo se redujo. La jornada nocturna, que antes empezaba a las 6 de la tarde, se corrió hasta las 10 de la noche. Millones de personas que trabajaban de noche vieron cómo su salario se encogía, mientras sus jornadas seguían siendo igual de duras. Fue el inicio de una era de precarización laboral. La situación se fue agravando con el tiempo. El contrato a término indefinido, que debería ser la regla, se convirtió en una rara excepción. En su lugar, se multiplicaron los contratos por prestación de servicios y los contratos por obra o labor. Contratos que dejaban al trabajador en una situación de total vulnerabilidad. Sin primas, sin cesantías, sin vacaciones pagadas, sin seguridad social garantizada. El empleado tenía que asumir todos los costos. Era una forma de disfrazar una relación laboral real para abaratar costos a costa del bienestar de la gente. La estabilidad se volvió un sueño lejano para muchos, viviendo con el miedo constante de no ser renovados. Pensemos en el día a día de una familia. El padre o la madre saliendo a trabajar sin saber si al mes siguiente tendrían ingresos. Jóvenes recién graduados encadenando contratos temporales de 3 meses, sin poder hacer planes a futuro, sin poder soñar con comprar una casa o formar una familia. Las empleadas domésticas, muchas de ellas trabajando de internas, sin horarios claros y con salarios por debajo del mínimo. Eso era la precariedad, una vida en vilo, una constante angustia. Una economía que crecía, sí, pero sobre las espaldas de una fuerza laboral desprotegida y mal remunerada. Era una bomba de tiempo social, y ni hablar de la libertad sindical. Formar un sindicato en Colombia era, y sigue siendo, una actividad de alto riesgo, pero además, las reformas anteriores debilitaron la capacidad de negociación de los trabajadores. Se promovió la fragmentación, los pactos colectivos que competían con las convenciones, todo para restarle poder a la organización de los empleados. Se nos dijo que esto era necesario para la flexibilidad y la competitividad. Pero la realidad es que esa flexibilidad fue solo para el empleador, mientras que para el trabajador significó una rigidez absoluta, la de aceptar condiciones injustas o quedarse sin nada. De ese pozo profundo venimos. Ahora hablemos de lo bueno, de lo que se logró. Esta nueva reforma laboral es como un edificio sólido, construido sobre varios pilares de dignidad. El primero, y uno de los más aplaudidos, es la recuperación de la jornada laboral justa. Atención, la jornada diurna vuelve a ser de 6 de la mañana a 6 de la tarde, y la nocturna, de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Esto significa que miles de vigilantes, enfermeras, obreros y personal de restaurantes que trabajan de noche volverán a recibir su recargo nocturno como debe ser. Es simple justicia. No es un regalo, es devolverle a la gente lo que era suyo, lo que nunca se les debió quitar. Estamos felices, hemos cumplido, esta bancada le ha cumplido al país, cada uno ha jugado
un papel fundamental en la defensa de distintos artículos. Yo quiero agradecerle aquí el trabajo inmenso a la senadora Aida Bella, el trabajo inmenso a Mafe Carrascal y bueno, y el trabajo que hicimos a veces silencioso, pero que da los mejores frutos, y es lograr que aquí en el Congreso las mayorías se expresaran, defender el corazón y la nuez de esta reforma, decirle al presidente, al país, que le hemos cumplido. Nos vamos con la satisfacción del trabajo bien hecho, a seguir trabajando todos los días y en cada paso por Colombia. Así que hoy es un día para celebrar y para festejar. Muchas gracias por confiar en nosotros, Colombia. El segundo pilar es la lucha contra la inestabilidad. Se acabó el abuso de los contratos de prestación de servicios para labores permanentes. La nueva ley es clara. El contrato a término indefinido será la regla general, como debe ser. Esto le devuelve la tranquilidad a millones de familias. Significa poder planificar, poder acceder a un crédito, poder tener un proyecto de vida. Además, se fortalecen las indemnizaciones por despido sin justa causa, desincentivando las decisiones arbitrarias y protegiendo al trabajador. Es un mensaje contundente. La estabilidad laboral no es un lujo, es la base de una sociedad decente y productiva. Tercero, y muy importante, la igualdad y la protección. Esta reforma piensa en quienes históricamente han sido los más olvidados. Las trabajadoras domésticas, por ejemplo, tendrán derecho a un contrato de trabajo por escrito, con todas las de la ley, sin importar si trabajan por días o como internas. Se les reconoce su labor como un trabajo formal. También se protege a los jóvenes aprendices y practicantes, garantizando que sus contratos sean formativos y no una excusa para tener mano de obra barata. Y se fortalece el derecho a la huelga, una herramienta fundamental de los trabajadores para defender sus derechos, protegiéndola de ser declarada ilegal por cualquier motivo. Finalmente, la reforma le da un espaldarazo a la organización sindical y a la negociación colectiva. Se busca que los acuerdos llegados con los sindicatos beneficien a todos los trabajadores de una empresa y no solo a unos pocos. Esto fortalece la voz de los empleados y equilibra la balanza en la relación con los empleadores. Olga, una líder sindical de 58 años, nos decía con la voz entrecortada: «Llevo 30 años en esta lucha. Pensé que no lo vería. Hoy mis hijos y mis nietos tendrán un futuro laboral que yo solo pude soñar». Testimonios como el de ella nos recuerdan la dimensión humana y profunda de esta victoria legislativa. El Congreso, el Senado, la Cámara acaban de surtir el trámite de la conciliación y ya la reforma es un hecho. Y sobre eso tengo varias reflexiones que no quiero dejar pasar. La primera, ustedes vieron por ahí un debate de mucha altura técnica entre dos constitucionalistas, el doctor Gaona y el doctor Montealegre. Yo no sé quién lo haya ganado, no soy abogado, no soy constitucionalista. Unos dicen que el doctor Gaona, otros dicen que el doctor Montealegre. El que ganó ese debate y todos fueron los trabajadores. Porque el doctor Gaona, dentro de toda su erudición y toda su sapiencia, no tengo dudas que sea uno de los mejores constitucionalistas de Colombia y tal vez del mundo, si él hubiera sido el presidente de la República, cuando los 7 senadores o los 8 senadores de la Comisión Séptima hundieron la reforma sin leerla, sin discutirla, pues dentro de su respeto por la separación de poderes que él mismo manifestó, dentro de su concepto de respetar que son la oposición y que la oposición es parte de la democracia, pues hasta ahí hubiera llegado el proyecto. Pero este mundo, compañeros, compañeras, Petro nos lo está demostrando, es para la gente que transgrede sin romper las reglas, la gente creativa. Y dentro de su creatividad, el presidente Petro dijo: bueno, si el Congreso no me aprueba mis reformas, me voy a consultarle al pueblo. Y lo que sí les puedo asegurar es que si no hubiera existido la convocatoria a esa asamblea, a esa consulta popular, hoy no tendríamos reforma laboral. Se hubiera quedado ahí. Personas como el doctor Gaona, muy respetuosas, sí, hubieran dicho: bueno, sí, es la oposición, es la democracia, que se jodan los trabajadores. Pero hay un presidente que lucha tercamente. Le podrán decir chambón, le podrán decir dictador, le podrán decir que todo, pero dentro de las reglas democráticas, porque fíjense
que la consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana. No es de un dictador, como lo quisieron hacer ver en ese debate. Él buscó todos los mecanismos posibles para no rendirse. Nunca se rinde este señor. Nunca se rinde. Siempre busca la salida, siempre busca la forma, siempre busca la manera de hacer sus reformas, que son en últimas lo que lo define a él en la política. Las reformas sociales, cambiarle la vida a millones de personas que están muy mal, que están sufriendo, que están viviendo indignamente, muchos que tienen hambre. Y entonces, en resumen, les voy a decir algo. Si la reforma laboral, que ya es un hecho, está aprobada, falta la sanción del presidente, y la reforma pensional pasa, que ya la devolvieron, pero estoy seguro que la Cámara, así como hizo hoy con la reforma laboral, la va a aprobar. Esas dos reformas que le van a cambiar la vida a millones de personas, a 3.100.000 viejitos y a 26 millones de trabajadores, ya justificaron el paso de Gustavo Petro por la presidencia. Justificada totalmente, y les voy a decir algo más allá, y me pueden decir fanático. Ya justificaron su paso por la humanidad, haber nacido en este planeta. 3.100.000 viejos van a recibir 230.000 pesitos. Van a mejorar su alimentación, van a mejorar su calidad de vida. Van a dejar de ser un mueble, un estorbo, un mueble viejo en una esquina de las casas. Y millones de trabajadores van a tener sus horas extras, sus recargos nocturnos, sus pagos dominicales al doble, porque están sacrificando el día de su familia. Millones de estudiantes del SENA van a tener un contrato laboral. Eso, compañeros, ya justificó todo el paso del progresismo por el poder. Eso ya justificó el paso de Gustavo Petro por este país y por este planeta. Y eso ya nos puede decir que sí hubo un cambio en Colombia. Estoy feliz, discúlpenme la euforia, estoy feliz, sí hubo un cambio en Colombia. Y hay que profundizarlo. Yo sé que la reforma de la salud tal vez no se alcanza a sacar en este gobierno, pero hay que insistir, porque ya sabemos lo que son las EPS ladronas, dichos por los mismos detractores de hoy. En el pasado decían que las EPS eran ladronas, que se robaban la plata. Pero como está Gustavo Petro haciendo la transformación, entonces ahora sí están aliados con las EPS. Pero ojalá hubiéramos podido sacar las 3 reformas y eso hubiéramos hecho la moñona completa. Entonces pasen, por favor, este video, compártanlo. Es la euforia de la felicidad que nos da transformarle la vida a mucha gente. Y felicitar a las bancadas del Pacto Histórico. Sin ellas no hubiera sido posible, pero sobre todo a las movilizaciones. Si no hubiera sido por esos cientos de miles de personas en las calles, el Congreso tampoco echa para atrás la medida. Si no hubiera sido por la convocatoria de la consulta popular, jamás hubieran aprobado esa reforma laboral. Así que compartan el video, contémosle al país que sí hay un cambio sustancial. Si Gustavo Petro no es presidente, nunca hubiéramos tenido estas reformas. Si un señor como el doctor Gaona, perfecto en su lenguaje, perfecto en su léxico y en su conocimiento, llegara a la presidencia, nunca habría reformas, porque sencillamente cuando las obstaculizan, él reconoce simplemente que es el derecho a la oposición y que ese es el precio de la democracia. No, tuvimos un presidente que no se rindió, que luchó por todas las vías democráticas posibles, hasta lograr que los trabajadores hoy tengan dignidad, hasta lograr que 3.100.000 viejitos hoy tengan dignidad. Esa felicidad tenemos que compartirla y decirle a la gente que sí hubo un cambio en Colombia. No de la manera que quisimos, no de la manera total que quisiéramos, pero sí se avanzó demasiado. Cambiarle la vida, y van a ver las cifras en 2026 de disminución de pobreza y de disminución de pobreza extrema. Vamos a llegar a pobreza extrema cero en este gobierno. Un logro que es impensable en otro gobierno. Gracias de verdad por haber creído en este proyecto y difundan este mensaje eufórico de felicidad. Hay reforma laboral. Gracias. Esta reforma no cayó del cielo. Es el resultado de un grito colectivo que se fue haciendo más y más fuerte con los años. Un grito que nació en las fábricas, en los campos, en las universidades y en los barrios populares. Fue la suma de muchas voces. La del obrero que veía cómo su sueldo no alcanzaba. La de la estudiante que no encontraba oportunidades dignas. La del campesino que luchaba por un trabajo justo.
Las grandes movilizaciones sociales que vimos en los últimos años, el paro nacional, fueron el catalizador. El pueblo se cansó de promesas rotas y salió a la calle a exigir un cambio real, un cambio de fondo. Esta ley es hija de esa movilización. En este proceso, el liderazgo del presidente Gustavo Petro fue fundamental. Hay que decirlo con claridad. Desde su campaña, la promesa de una reforma laboral que devolviera la dignidad a los trabajadores fue uno de sus pilares. Y una vez en el gobierno, a pesar de las enormes presiones y resistencias, mantuvo su palabra. No fue fácil. Tuvo que enfrentar a gremios económicos poderosos, a sectores políticos que se oponían al cambio y a una campaña de desinformación que buscaba asustar a la gente. Pero su convicción y la del equipo de gobierno, liderado por la ministra de Trabajo, fueron inquebrantables. Fue un liderazgo que supo escuchar el clamor popular y traducirlo en una acción política concreta. Pero Petro no estuvo solo. Junto a él estuvieron los movimientos sociales, las centrales obreras, las organizaciones de jóvenes y de mujeres. Fueron ellos quienes mantuvieron viva la llama de la esperanza, quienes organizaron los debates públicos, quienes se sentaron a dialogar con los congresistas, quienes explicaron en cada rincón del país por qué esta reforma era tan necesaria. Ricardo, un joven líder estudiantil, nos cuenta: hicimos pedagogía en los buses, en las plazas. Le explicamos a la gente cómo la Ley 789 les había afectado el bolsillo. Cuando la gente entendió, el apoyo fue masivo. Entendimos que la lucha no era solo en las calles, sino también en la conversación diaria. La celebración que vemos hoy en las calles es, por lo tanto, una celebración del poder popular. Es la prueba de que cuando la gente se une, cuando tiene un objetivo claro y lucha por él de manera persistente, puede lograr transformaciones profundas. Es el orgullo de un pueblo que se sabe protagonista de su propia historia. Carlos, un obrero de la construcción de 52 años, lo resume con sencillez y emoción. Yo nunca había creído en los políticos, pero esta vez fue diferente. Sentimos que estaban de nuestro lado, y nosotros, la gente, los respaldamos. Hoy me siento más colombiano que nunca, porque siento que este país por fin está pensando en nosotros. La aprobación de la ley es un paso de gigante, sin duda, pero la celebración de hoy debe convertirse en el compromiso de mañana. Ahora empieza una etapa crucial, la de la implementación. Una cosa es lo que dice el papel, la ley escrita, y otra muy distinta es que se cumpla en cada empresa, en cada finca, en cada rincón de Colombia. El gran desafío que tenemos por delante es garantizar que estos nuevos derechos no se queden en letra muerta. La tarea no ha terminado. De hecho, apenas comienza. Depende de todos nosotros, como ciudadanos, como trabajadores, como sociedad, vigilar que la reforma se haga realidad en el día a día. Debemos estar muy atentos. Seguramente habrá quienes intenten hacerle el quite a la ley, quienes busquen la forma de no cumplir con los nuevos contratos, de no pagar los recargos nocturnos como se debe, o de seguir presionando a los trabajadores para que no se organicen. Por eso, la pedagogía es fundamental. Cada trabajador y trabajadora en Colombia debe conocer sus nuevos derechos al dedillo, saber que su contrato debe ser a término indefinido, saber a qué hora exacta empieza el recargo nocturno, saber que tiene derecho a formar un sindicato sin miedo. El conocimiento es poder, y un trabajador informado es un trabajador que no se deja pisotear. El papel de las instituciones será clave. El Ministerio de Trabajo tiene ahora la inmensa responsabilidad de fortalecer sus mecanismos de inspección, vigilancia y control. Necesitamos más inspectores en la calle, que visiten las empresas, que escuchen las denuncias y que sancionen con dureza a quienes incumplan la ley. Mano firme contra los abusivos, y también un llamado a los jueces de la República para que interpreten y apliquen esta nueva normativa pensando siempre en la protección del trabajador, que es la parte más débil de la relación laboral. La justicia debe estar del lado de la justicia social, pero la vigilancia más importante es la nuestra, la de la gente, la vigilancia ciudadana. Debemos apoyarnos los unos a los otros, denunciar las irregularidades, acompañar a quienes teman alzar la voz. Las organizaciones sociales y los sindicatos tienen un rol protagónico en esta nueva fase, sirviendo como guardianes de la reforma. La lucha por la dignidad laboral es una maratón, no una carrera de velocidad. Ya ganamos una batalla histórica, pero la guerra contra la precariedad y la injusticia se libra todos los días.
No podemos bajar la guardia. El futuro está, literalmente, en nuestras manos y en nuestra capacidad de defender lo que hemos conquistado. Al final del día, lo que esta reforma representa es mucho más que un conjunto de artículos y parágrafos. Es un mensaje profundo de esperanza. Es decirle a millones de colombianos que su esfuerzo vale, que su trabajo importa, que su dignidad no es negociable. Es el comienzo del fin de esa idea perversa de que para que a unos pocos les vaya muy bien, a la gran mayoría le tiene que ir regular o mal. Hoy Colombia le apuesta a un modelo de desarrollo donde la riqueza se distribuya de una manera más justa, donde crecer económicamente signifique mejorar la calidad de vida de toda la población, no solo de una élite. Este es un despertar de la conciencia colectiva sobre el valor del trabajo. Durante demasiado tiempo, normalizamos la injusticia. Nos acostumbramos a escuchar historias de explotación como si fueran parte del paisaje. Esta reforma nos sacude, nos obliga a mirar la realidad con otros ojos y a decir, no más. Un país que respeta a sus trabajadores es un país que se respeta a sí mismo. Un país que garantiza salarios y condiciones dignas es un país que invierte en su propia paz social, en su propia estabilidad y en su propio futuro. Porque un trabajador feliz y tranquilo es un ciudadano más productivo, más creativo y más comprometido con su comunidad. Miremos hacia adelante. El camino no será fácil, lo sabemos. Habrá resistencia y desafíos. Pero hoy tenemos una herramienta poderosa en nuestras manos, una ley que nos ampara y nos protege. La historia de esta reforma laboral será contada a las nuevas generaciones como el momento en que Colombia decidió dar un giro hacia la equidad, como el momento en que la solidaridad le ganó la partida al egoísmo, como el momento en que entendimos que una nación próspera solo se construye sobre la base de la justicia social para todos y cada uno de sus hijos e hijas. Que este sea el inicio de una nueva era, una era de derechos, de oportunidades y de dignidad. Que la esperanza que hoy sentimos en el corazón se traduzca en acciones concretas para construir, entre todos, esa Colombia que soñamos, una Colombia más justa, más humana y en paz. La victoria de hoy no es el final del camino, sino el primer paso firme en un largo recorrido hacia un horizonte lleno de luz. Un horizonte donde la palabra trabajo sea, para siempre, sinónimo de dignidad. Porque Colombia, nuestra amada Colombia, por fin ha despertado. Y su futuro luce más brillante que nunca. Amigos y amigas de RTVC Raya Noticias. Si disfrutan nuestro contenido y quieren apoyar este espacio de información independiente, los invito a seguirnos en Facebook como RTVC Raya Noticias. Suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar todas las notificaciones en la campanita para que no se pierdan ningún video. Unirse como miembros del canal para ayudarnos a crecer aún más. Apoyar nuestro contenido con los botones de like, gracias, super stickers y super chat. Si deseas apoyarnos por Transfilla, en el video dejamos el número de cuenta. Tu apoyo es fundamental para seguir informando con compromiso y verdad. Y mil gracias por ser parte de esta comunidad, nos vemos en la próxima emisión.